Alerta máxima en Irán, el USS Abraham Lincoln entra en el Golfo Pérsico mientras Trump mantiene la presión. El portaaviones USS Abraham Lincoln ha entrado en el Golfo Pérsico, escoltado por destructores y submarinos nucleares, en lo que Washington describe como una medida disuasoria ante la escalada represiva del régimen iraní. La movilización llega tras la confirmación de que más de 3.000 personas han muerto en las protestas desde finales de 2025, una cifra que activistas elevan a 12.000. Y después de que Teherán suspendiera 800 ejecuciones programadas para el miércoles, aparentemente en respuesta a las advertencias directas de Donald Trump. Pero lejos de retroceder, el régimen endurece su retórica. La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní ha declarado que cualquier ataque contra el ayatolá Ali Jamenei sería considerado una declaración de guerra contra todo el mundo islámico, con llamados explícitos a emitir un decreto de yihad y movilizar combatientes en toda la región. Mientras tanto, Estados Unidos intensifica las sanciones. El Tesoro ha incluido en su lista negra a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad, por incitar a la violencia, y ha denunciado ataques de la Guardia Revolucionaria dentro de hospitales, incluyendo el uso de gases lacrimógenos y perdigones contra pacientes y personal médico. Aunque Trump insiste en que la ayuda está en camino, fuentes del Pentágono confirman que no hay planes inmediatos de intervención militar. El despliegue del Abraham Lincoln es más simbólico que operativo, una señal a Israel, a los aliados árabes y a Jamenei. Porque en este juego de ajedrez, la verdadera arma no es el misil, sino la incertidumbre. Trump humilla a Europa en Davos. Ha publicado mensajes privados de Macron y Rutte. Donald Trump ha vuelto a utilizar su red social como campo de batalla diplomático. Tras reunirse en privado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, el mandatario estadounidense filtró conversaciones íntimas en las que ambos líderes alaban su liderazgo en Ucrania y Gaza, pero cuestionan su obsesión por Groenlandia. En uno de los mensajes, Macron escribió: "Amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia". La filtración ha causado indignación en Bruselas y París. Pero más allá de la vergüenza, hay una crisis existencial: la OTAN ya no confía en Washington. Según The Paper, funcionarios europeos han comenzado a restringir el intercambio de información sensible con sus contrapartes estadounidenses, temiendo que Trump use esos datos para justificar una invasión de Groenlandia. El gobernador de California, Gavin Newsom, resumió el sentimiento en Davos: Trump los está tomando por tontos. Ningún europeo sobrevivirá si siguen en este camino. Y añadió, con crudeza: es un tiranosaurio. O te alías con él o te devora. Groenlandia se prepara para lo impensable. Guerra fría en casa. El primer ministro groenlandés ha anunciado medidas de emergencia ante la posibilidad, aunque improbable, de una invasión estadounidense. Las autoridades recomiendan a la población almacenar alimentos para 5 días y han creado un grupo de trabajo para preparar a la ciudadanía ante perturbaciones en la vida civil. Mientras, Dinamarca ha ampliado el ejercicio militar resistencia ártica a todo el año, incluyendo entrenamiento en condiciones invernales extremas, oscuridad total, nieve y temperaturas bajo menos 40 grados centígrados. Tropas de Francia, Suecia y Alemania ya están en la isla. Estados Unidos, irónicamente, fue invitado a participar, pero rechazó la oferta. Groenlandia, con apenas 56.000 habitantes, se ha convertido en el epicentro de una nueva guerra fría. Y aunque su gobierno insiste en que no habrá conflicto armado, la realidad es otra: todo el mundo se prepara para lo peor. Porque cuando un imperio decide que algo es suyo, la historia rara vez respeta la soberanía de los pequeños. China advierte en Davos: no queremos volver a la ley de la selva. En medio del caos transatlántico, el viceprimer ministro chino, Li Feng, lanzó una advertencia clara en el Foro Económico Mundial: el mundo no debe volver a la ley de la selva, donde los fuertes se aprovechan de los débiles. Sin nombrar a Trump,
Pekín dejó claro que rechaza cualquier anexión territorial unilateral, especialmente en el Ártico. Y aunque Moscú y Pekín negaron tener planes sobre Groenlandia, el mensaje fue doble. Por un lado, defienden el multilateralismo. Por otro, recuerdan que el precedente de Crimea sigue vivo. De hecho, el canciller ruso, Sergei Lavrov, comparó directamente la situación. Si Estados Unidos puede tomar Groenlandia, ¿por qué Rusia no pudo tomar Crimea? Una lógica peligrosa, pero efectiva. Porque en este nuevo orden mundial, la hipocresía ya no se disfraza de principios. España en duelo. La cifra de fallecidos en Adamuz asciende a 42. En medio de la tormenta global, España vive una tragedia íntima y profunda. La cifra de fallecidos en el descarrilamiento ferroviario de Adamuz, Córdoba, ha ascendido a 42 personas, tras el hallazgo de un nuevo cadáver en los restos del Albia 2384. Las investigaciones apuntan a una soldadura defectuosa en la vía, debilitada por el paso constante de trenes de alta velocidad. El bogie del tren Irio se enganchó en una aguja, provocando un descarrilamiento en cadena que terminó en una colisión frontal a 200 km por hora. El presidente Pedro Sánchez ha decretado 3 días de luto oficial y prometió: vamos a dar con la verdad. Con absoluta transparencia. Mientras, cientos de familias esperan en centros de Córdoba noticias de sus seres queridos. Seguimos minuto a minuto, porque entre tensiones globales y duelos locales, la historia no espera.